6 años y un día de oscuridad. Así fue como comenzó la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles se alzó como el epílogo de un conflicto devastador, un documento destinado a dar el cierre de una era de desolación. Sin embargo, en vez de ser el faro que aseguraba la paz, este tratado se convirtió en el caldo de cultivo de futuras discordias. Las imposiciones económicas draconianas impuestas a las naciones derrotadas, junto con las restricciones territoriales que redibujaban los mapas de Europa, sembraron las semillas de resentimiento y descontento. Las reparaciones económicas impuestas, a menudo vistas como excesivas, colocaron una pesada losa sobre las economías ya debilitadas, generando una revoltura de resentimiento y desesperación entre las poblaciones afectadas. Estas medidas no solo fueron percibidas como castigos humillantes, sino que también inflamaron las tensiones geopolíticas. Las restricciones territoriales, diseñadas para reconfigurar la geografía política de Europa, dejaron a comunidades enteras divididas y a naciones con un sentimiento de agravio que perduraría. La promesa de un nuevo orden mundial se vio socavada por la percepción de injusticia y desigualdad. En este ambiente cargado, el Tratado de Versalles no logró establecer las bases para una paz duradera, sino que más bien allanó el camino para el surgimiento de conflictos futuros. La semilla de insatisfacción plantada en Versalles germinó en el terreno fértil de la desconfianza y la rivalidad, creando las condiciones propicias para el auge de movimientos políticos radicales y, en última instancia, para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En el corazón de Europa, Adolf Hitler emergió como una figura central, hábilmente capitalizando la desesperación que se apoderaba de la población alemana. Después de años de sufrimiento económico y humillación derivada del Tratado de Versalles, Hitler se eligió como un líder carismático capaz de ofrecer respuestas a los males que aquejaban a su nación. El nazismo, con su ideología radical y expansionista, no solo se presentaba como un movimiento político, sino como una fuerza destinada a transformar radicalmente la historia alemana. El Führer prometía no solo restaurar la gloria perdida de Alemania, sino que también forjar una nueva era de poder bajo su liderazgo indiscutible. La retórica nacionalista y la visión del Tercer Reich capturaron la imaginación de la población, creando un furor colectivo que llevó al ascenso imparable del nazismo en la década de 1930. En este periodo marcó el inicio de una serie de eventos que tendría repercusiones significativas en el escenario mundial. Simultáneamente, en otras partes del mundo, el auge del militarismo en Japón y el ascenso del fascismo en Italia añadieron una nueva dimensión al complejo escenario geopolítico. Estos movimientos totalitarios, liderados por figuras como Hirohito en Japón y Mussolini en Italia, compartirían la ambición de expandir sus territorios y afirmar su poder a nivel global. Japón, motivado por la búsqueda de recursos y espacio vital, se lanzó a una serie de campañas militares en Asia Oriental, consolidando su dominio en la región. Mientras tanto, en Italia, el fascismo de Mussolini aspiraba a revivir la grandeza del antiguo imperio romano, buscando expansiones territoriales en el Mediterráneo. Esta escalada de ambiciones territoriales añadió una capa adicional de complejidad al escenario mundial, aumentando las tensiones y desencadenando preocupación entre las potencias mundiales. El mundo observaba con creciente inquietud mientras estos movimientos totalitarios ganaban terreno, presagiando un futuro marcado por la confrontación y la inestabilidad. Agresiones iniciales. Invasión de Polonia. El punto de quiebre llegó con la invasión de Polonia en 1939, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia del siglo XX. Las fuerzas alemanas, desplegando una estrategia relámpago, desencadenaron un asalto brutal que barrió Polonia en cuestión de semanas. La combinación de tácticas innovadoras, coordinación militar precisa y un uso estratégico de la aviación y las fuerzas terrestres permitieron que las fuerzas alemanas avanzaran rápidamente, dejando a su paso una estela de destrucción y desesperación. Este acto de agresión no solo representó una violación flagrante de la soberanía polaca, sino que también marcó el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Polonia desencadenó una cascada de eventos que transformarían de manera irrevocable el curso de la historia, sumiendo al mundo en un conflicto global sin precedentes. Reacciones internacionales. La comunidad internacional, testigo atónita de la brutalidad desatada en Polonia, reaccionó con indignación y alarma ante la magnitud del conflicto que apenas se vislumbraba. Las potencias mundiales se encontraron en una encrucijada, enfrentándose al desafío monumental de cómo responder a una escalada de hostilidades que amenazaba con devorar todo a su paso. Las voces de condena resonaron en foros internacionales, pero la pregunta crucial persistía:
¿Cómo deberían las naciones responder a la agresión alemana? La reticencia y la incertidumbre se apoderaron de los líderes mundiales, mientras el mundo se sumía en la incertidumbre sobre el curso futuro de su conflicto que ya se perfilaba como un episodio sombrío de la narrativa de la humanidad. La invasión de Polonia no solo desencadenó la Segunda Guerra Mundial, sino que también desafió a la comunidad internacional a confrontar la amenaza creciente y a forjar un camino hacia la paz en medio de la tormenta de la guerra. Estrategias y desarrollo del conflicto. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, no solo fue un término militar, sino una estrategia militar innovadora que trascendió los límites convencionales y cambió radicalmente el panorama del conflicto. La velocidad y la sorpresa se convirtieron en herramientas clave de esta táctica, diseñadas para desorganizar y abrumar al enemigo. La coordinación entre fuerzas terrestres, aéreas y blindadas permitió un avance rápido y coordinado, desafiando las tácticas más estáticas utilizadas en guerras anteriores. La Blitzkrieg demostró que la movilidad, la flexibilidad y la coordinación táctica eran elementos esenciales para el éxito en el campo de batalla. Además, la Segunda Guerra Mundial fue testigo de avances tecnológicos significativos que transformaron radicalmente la forma en que se libraba la guerra, desde el uso generalizado de tanques, que demostraron ser instrumentos cruciales en la Blitzkrieg, hasta la entrada en escena de la aviación militar. Estas innovaciones marcaron el comienzo de una nueva era en la guerra moderna. La tecnología no solo aumentó la letalidad de los conflictos, sino que también alteró la dinámica estratégica de las batallas. Frente Oriental y Pacífico. La guerra no fue confinada a un solo teatro, se expandió por todo el mundo, tejiendo una compleja red de conflictos en diferentes regiones, desde el Frente Oriental, donde algunas de las batallas más feroces y masivas se libraron entre fuerzas alemanas y soviéticas, hasta el Pacífico, donde las fuerzas aliadas se enfrentaron al expansionismo japonés. La geografía no representó un obstáculo para este conflicto global. En el Frente Oriental, la invasión alemana de la Unión Soviética desató batallas de una escala sin precedentes, con millones de soldados involucrados en frente que se extendían a lo largo de miles de kilómetros. Simultáneamente en el Pacífico, las fuerzas aliadas lucharon contra la maquinaria militar japonesa en una serie de islas y mares estratégicos. La naturaleza global de la guerra puso a prueba los recursos y la logística de todas las naciones involucradas, marcando una nueva era de la historia militar donde la distancia dejó de ser una barrera insuperable. La Segunda Guerra Mundial, a través de sus teatros de operaciones diversos, demostró que la guerra moderna era un fenómeno sin fronteras, desafiando las nociones tradicionales de conflicto y redefiniendo la geopolítica mundial. Impacto humanitario y cultural. Los primeros años de la Segunda Guerra Mundial dejaron un impacto humano y cultural devastador, que trascendió los campos de batalla y se extendió a cada rincón del planeta. Las pérdidas de vida fueron abrumadoras, con millones de personas cuyos destinos se vieron truncados por la brutalidad de la guerra. Las tragedias personales se multiplicaron en cada conflicto, dejando familias destrozadas y comunidades enteras sumidas en la desesperación. La destrucción generalizada no solo se limitó a las ciudades y campos de batalla, sino que también alcanzó la estructura misma de la sociedad y la cultura. La Segunda Guerra Mundial no fue simplemente un conflicto militar, fue un cataclismo que moldeó el destino de millones de personas de manera inimaginable. La guerra dejó cicatrices indelebles en la memoria colectiva de generaciones enteras. Las narrativas personales de heroísmo y tragedia se entrelazaron para formar el tapiz de una experiencia compartida de sufrimiento y resistencia. Además, la guerra aceleró cambios culturales y sociales, alterando las percepciones y valores arraigados en las sociedades afectadas. La movilización total de recursos y personas para el esfuerzo de guerra transformó la vida cotidiana, redefiniendo las estructuras familiares, el papel de las mujeres en la sociedad y las aspiraciones individuales. La Segunda Guerra Mundial no solo cambió los mapas geopolíticos, dejó un legado profundo y complejo en el tejido de la humanidad. Los testimonios de aquellos que vivieron esos años turbulentos sirvieron como recordatorio constante de la capacidad destructiva de la guerra, pero también de la resiliencia humana y la determinación para reconstruir después de la devastación. El impacto humanitario y cultural de la Segunda Guerra Mundial resonará a lo largo de la historia, recordándonos las consecuencias duraderas de un conflicto que transformó el curso del siglo XX. Antes de concluir, me gustaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué aspecto de la Segunda Guerra Mundial les parece más intrigante? Compartan sus comentarios abajo y díganme en qué les gustaría explorar en futuros episodios. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía a través de los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Si este video les ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderse la continuación de esta épica narrativa. Mi nombre es Daniel y esto fue una breve reseña.